Hola, es un placer saludarlos a todos. En este momento les presentaré lo que es el tema de la Constitución de la República. Yo soy la abogada Jessica Aguilar y esta es la parte 1 de lo que es la Constitución de la República. En este momento vamos a ver que la Constitución de la República es de fecha 20 de enero de 1982, en el cual tiene un contenido en su primer título, que es lo del Estado, en su segundo título de la nacionalidad y la ciudadanía, tercer título las declaraciones y derechos y garantías, en su cuarto título vemos lo que son las garantías constitucionales, en su quinto los poderes del Estado, en el sexto el régimen económico, en el séptimo la reforma y la inviolabilidad de la Constitución, en el octavo, las disponibilidades transitorias y de la vigencia de la Constitución. Ahora bien, empezaremos conociendo la definición de lo que es la Constitución. Podemos decir que la Constitución es la norma suprema con la que se rige un Estado. ¿Cómo se divide la Constitución? La Constitución se divide en una forma dogmática que contiene lo que son las garantías y los derechos constitucionales y los que están comprendidos del artículo 1 al artículo 188. Por otra parte, tenemos lo que es la parte organizativa o estructural, que ésta establece los tres poderes del Estado y la forma del régimen económico, lo cual veremos comprendido del artículo 189 al 379. Derivado de esto podemos empezar con el título 1, definiendo que este es un título de gran importancia dentro de nuestra Constitución, ya que en este nos establece la forma de gobierno, los límites territoriales y la jerarquía de las normas de nuestro país. Intentaré dar una explicación de los artículos de mayor interés y que requieran aclarar conceptos que no son de uso cotidiano en nuestro vocabulario del día a día. Tiene comprendido lo que es el Estado, el territorio y los tratados. En el artículo 1 de la Constitución dice que Honduras es un Estado de derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico. A raíz de esto nos podemos hacer varias preguntas, como ser, ¿por qué Honduras es un Estado de derecho? Porque es un Estado que asegura, garantiza a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. ¿Y a través de qué el Estado nos puede garantizar todo esto? Pues lo puede garantizar a través de nuestra Constitución de la República. Seguido de eso también podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué se dice que es un Estado soberano? Bueno, decimos que es un Estado soberano porque el Estado, país o nación cuenta con los cuatro elementos fundamentales, que son 1, la población permanente, 2, el territorio, 3, un gobierno, 4, la capacidad de establecer relaciones entre otros estados soberanos. Es importante mencionar que cuando la Constitución se refiere al soberano, se está refiriendo a los ciudadanos del país, que es un derecho exclusivo del pueblo. Ahora bien, también nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué se refiere el artículo 1 cuando dice que se ha constituido como república libre, soberana e independiente? Pues esto se refiere a que Honduras es un estado que no depende de ningún otro país y que es capaz de tomar sus propias decisiones sobre el territorio y su población.
Ahora bien, el artículo 2 de la Constitución nos dice que la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano. Derivado de esto, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la soberanía corresponde al pueblo? Pues esto es porque el pueblo es el que elige las autoridades que serán los que lo representarán. Y esto lo hace a través del voto. Bien, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué debemos entender por suplantación de la soberanía popular? Esto se refiere a que un órgano constituido, o sea, cualquier órgano o institución que esté entre cualquiera de los tres poderes del Estado, ocupa de manera fraudulenta la posición o el título que le corresponde al soberano. Recordemos que cuando hablamos del soberano, hablamos del pueblo. Por ejemplo, en un caso totalmente hipotético sería que el Congreso, que es el poder legislativo, realice o decida realizar la elección del presidente de la República, dejando de esto fuera del proceso a lo que es el soberano, o sea, al pueblo, quedando totalmente excluido y siendo esta una función plenamente del pueblo. Ahora bien, ¿qué es la usurpación de los poderes constituidos? Uno de los poderes del Estado o un órgano dependiente de uno de los estados se apropia de las facultades que le corresponden a otro de los poderes del Estado. Por ejemplo, viene el poder ejecutivo, o sea, el presidente, y se toma la atribución de aprobar leyes. Cuando esto es una función plenamente del poder legislativo, o sea, del Congreso. Otro ejemplo sería que las Fuerzas Armadas, que es un órgano del poder ejecutivo, por medio de la fuerza pretende realizar funciones que le corresponden al poder ejecutivo, cuando en realidad lo correcto es que sea el poder ejecutivo que realice la toma de estas decisiones. Artículo 3 de la Constitución de la República manda que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Así de sencillo. El artículo 4 habla que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatorio. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Derivado de este artículo podemos hacernos otra serie de preguntas. ¿A qué se refiere cuando dice que nuestra forma de gobierno es republicana? Pues se refiere a que nuestro sistema de gobierno está regido por los tres poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que estos también nos podemos hacer la otra pregunta, que ¿a qué se refiere cuando decimos que nuestra forma de gobierno es democrática? Pues se refiere a que el pueblo es el que elige a las personas que lo representarán en los diferentes poderes.
¿A qué se refiere cuando decimos que nuestra forma de gobierno es representativa? Pues se refiere a que las personas han sido elegidas por el pueblo para que los representen. Y ejemplo de eso tenemos a los diputados. El pueblo vota y elige a sus diputados, que hacen una cantidad de 128 diputados que integran el Congreso Nacional de la República. Ahora bien, en virtud de que el artículo 5 de la Constitución de la República es bastante extenso, no lo leeremos, pero sí explicaremos sus puntos más esenciales. ¿Cómo ser? Cuando la Constitución en su artículo 5 nos dice que nuestro gobierno debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, nos está diciendo que debe sustentarse en la elección del pueblo, siendo este la base de todos los poderes del Estado. Como pueden ver aquí, el pueblo vota, elige al presidente, que es el representante del Poder Ejecutivo, también vota y elige a los diputados, que son los representantes del Poder Legislativo, y estos a su vez eligen a los representantes del Poder Judicial, siendo esta una votación indirecta del pueblo. Ahora bien, nos preguntamos qué es el referéndum. Bueno, el referéndum es el mecanismo que establece la Constitución por el cual se le consulta al pueblo por medio de una votación para que se expresen, ya siendo ratificando o desaprobando una ley ordinaria, constitucional o sus reformas aprobadas y emitidas por el Congreso Nacional, cuando sean considerados asuntos de importancia fundamental en la vida nacional. Para ser más claros, explicaremos con un ejemplo. Honduras se crea una ley que permite el aborto, ¿verdad? Entonces, el pueblo no está de acuerdo con esto. Vienen y convocan a un referéndum para que el pueblo pueda elegir si ratifica la ley o la desaprueba. Ahora, ¿qué es el plebiscito? El plebiscito es el mecanismo que establece la Constitución por el cual se le consulta al pueblo por medio de una votación para que se expresen afirmativamente o negativamente sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previo a cuando sean asuntos de importancia fundamental en la vida nacional. Podríamos poner como ejemplo la consulta que quiso realizar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en la cual se sometería a consulta si estaban de acuerdo o no con la reelección presidencial. Entonces podemos ver aquí que la consulta es si deben haber reelecciones presidenciales, se convoca un plebiscito, el pueblo elige sí o no. Diferencias entre el referéndum y el plebiscito. Bueno, la finalidad del referéndum es en cuanto a un cambio de una ley, mientras que la finalidad del plebiscito es en cuanto a la aplicación o no aplicación de una ley. ¿Quiénes pueden convocar a un referéndum o a un plebiscito? Pues en primer punto, por lo menos 10 diputados del Congreso Nacional. En segundo, el presidente de la República en resoluciones del Consejo de Secretarios de Estado. 3. El 6% de los ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral verificará la inscripción de los ciudadanos solicitantes previo a solicitar al Congreso Nacional la convocatoria.
¿Qué es la iniciativa de ley ciudadana? Este es el mecanismo que la Constitución nos da, en el cual nos permite directamente como pueblo presentar una iniciativa de ley al Congreso Nacional para su difusión y aprobación o no del Pleno. Esta deberá ir con la firma de por lo menos 300 ciudadanos. Pues aquí presentamos el proyecto de ley con por lo menos 300 firmas. La presentamos al Congreso, la iniciativa. Luego el Congreso decide, se aprueba o se desaprueba. Ahora bien, el artículo 6 establece que el idioma de nuestro país, en el artículo 7 establecemos los símbolos nacionales y en el artículo 8 se establece la capital de Honduras. Artículos totalmente sencillos. En el artículo 9, del 9 al 14, determina los límites territoriales y marítimos y aéreos sobre el cual el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Además establece que los estados extranjeros solo podrán adquirir en el territorio de la República sobre las bases de reciprocidad, esto es, para las sedes de sus representaciones diplomáticas sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales. Bien, explicación de los artículos 15 al 21. Estos relacionados a los tratados o convenios internacionales. Dice que Honduras tiene la libertad para poder decidir sobre la suscripción o tratados internacionales siguiendo el procedimiento interno del país, el cual es que el Congreso Nacional deberá revisar el convenio y deberá aprobarlo, para que después el Poder Ejecutivo pueda ratificarlo. Hay que tener claro que la jerarquía de la norma, la primera norma es la Constitución de la República, luego los tratados y posteriormente la ley, respetando esta jerarquía. Y en relación al artículo 18 es importante resaltar que se refiere a que en caso de haber un conflicto entre estas dos prevalecerá tratado o convenio. Bien, aquí podemos ver que Honduras se suscribe a un convenio. Después de eso lo someten al Congreso para que éste lo apruebe o no. El Congreso lo remite al Poder Ejecutivo para que éste lo ratifique. Y dentro de la pirámide podemos ver que la Constitución es la primera, luego están los tratados y por último las leyes. Bueno, esto es todo en esta primera parte de este pequeño repaso. Espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias, pues espero verlos pronto y si tienen alguna sugerencia o algún tema de interés que pueda ser útil para ustedes, pues les aceptaré las recomendaciones dentro de los mensajes que puedan dejar en la parte de abajo. Muchas gracias.